Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Desde hacía un tiempo que no hacía estas grabaciones, pero eh, espero, con la ayuda de Dios y mi esfuerzo también, hacerlo de una forma más continua para compartir con ustedes algunas meditaciones bíblicas, obviamente, que puede llevarle alguna bendición en este tiempo tan difícil que vivimos, ¿no es cierto? Tiempos difíciles, tiempos súper complicados, días malos, días difíciles, días prácticamente tenebrosos. eh, Me llama la atención de que la Biblia, la palabra de Dios, habla de días malos. El apóstol Pablo habla de los días malos. Pero no es que en sí sean los días malos, sino que es la gente la mala. De hecho, allá en el libro del Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice la palabra de Dios que de continuo la maldad del hombre era tremenda porque estaba maquinando constantemente pensamientos de maldad. El corazón de ellos era dado al mal, a la maldad, al mal. Eh, eh, y esto hasta el día de hoy. Imagínese usted, dice Pablo, de hecho tengo la Biblia acá en mi mano, en Efesios capítulo 5, versículo 16, de que los días son malos. Imagínate, 2000 años atrás aproximadamente que el apóstol escribió esta palabra y hablaba de los días malos. 2000 años después, ¿qué diría Pablo de esos días malos, días complicados, días difíciles? Chile, nuestro propio país, está pasando días súper complicados, días malos, días espantosos, violencia, problemas políticos, problemas con esta sociedad que cada día se aleja más de Dios. Eh, difícil tiempo este que estamos viviendo, sobre todo en este mes de marzo, la situación política, este mal llamado estallido social que se ha hecho tan famoso en nuestro país y en otras partes del mundo también por el efecto de la televisión que lleva imágenes a otras naciones, son otras cosas, hay otras ambiciones de poder, hay otras cuestiones. Es complicado, es difícil el tiempo que estamos viviendo. Pablo dice, los días son malos. Y en estos días malos nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer frente a estos días malos? Mira, este mismo apóstol Pablo que nos habla de que estos días son malos, él mismo nos da algunas pautas a seguir para que nosotros vayamos haciéndole frente a estos días malos. En primer lugar, mirar diligentemente cómo nosotros andamos. Eso es lo que la Escritura nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 15, en la primera parte dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, con prontitud, con dedicación, con atención a nuestro proceder. En estos días malos, amigo mío, hermano mío, qué interesante se hace esto de poder bien como nosotros andamos. Fíjate que la palabra nos dice que podemos proceder allí en el mismo versículo 15 con necedad o con sabiduría. En el versículo 17 nos habla de la insensatez y también de ser entendidos. O sea, debemos analizar cómo nosotros andamos en estos días malos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos proceder de forma necia o de forma sabia? ¿Podemos proceder de una forma entendida, como así también de una forma un poco torpe, de manera estúpida en la vida? Y esto puede suceder en cualquier ámbito, ¿ah? De la sociedad, de la religión, no sé, de la vida nuestra, de la familia. Podemos andar torpemente, pero podemos andar también sabiamente. Puede pasar en la iglesia, de hecho pasa en la iglesia. Por eso Pablo a la iglesia le está escribiendo, a la iglesia de los Efesios de aquel entonces, pero también a la iglesia actual. ¿Ya? Entonces, para hacerle frente a estos días malos, en primer lugar, debemos mirar diligentemente cómo nosotros andamos. En segundo lugar, aprovechar o aprovechando muy bien el tiempo. Versículo 16 en la primera parte nos dice, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, es verdad, pero tenemos que aprovechar bien el tiempo. Mira, dice Eclesiastés capítulo 3, de que todo tiene su tiempo. También el Señor nos enseña que somos mayordomos del tiempo que Él nos da. Daremos cuentas al Señor del tiempo que Él nos ha dado. Tiempo para dormir, tiempo para descansar, para trabajar, para estudiar, para estar en familia, etcétera. Pero a veces no aprovechamos bien el tiempo. Cuando tenemos que estar trabajando, estamos en la casa. Cuando tenemos que estar en familia en la casa, nos da por trabajar o por salir para otro lado.
desaprovechamos muchas veces el tiempo. En estos días malos hay que aprovechar muy bien el tiempo. En tercer lugar, para hacerle frente a estos días malos, tenemos que entender la voluntad del Señor. Versículo 17 al final nos dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor? Señor que no se ve, pero por la fe creemos que Él existe, porque Él vive en la persona del Espíritu Santo en la iglesia la conforman todos los creyentes en el mundo entero. Todos los hijos de Dios que han recibido a Cristo como Señor y Salvador tienen al Espíritu Santo morando en su interior. Para poder conocer entonces la voluntad del Señor, la Biblia. Leer la Biblia, aplicarla u obedecerla, eso nos lleva a conocer la voluntad del Señor. En definitiva, la voluntad del Señor está aquí, plasmada en la palabra de Dios, en la Biblia. Allí podemos conocer la voluntad del Señor para hacerle frente a estos días malos. Asistir a la congregación, escuchar la palabra, cantar, estar en conexión constantemente con el Señor. Y en cuarto lugar, la forma de hacerle frente a estos días malos es llenarnos del Espíritu Santo. Lo dice el versículo 18. Estoy en Efesios capítulo 5. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. O sea, para poderle hacer frente a estos días malos, tenemos que llenarnos del Espíritu. Acatar la voz del Señor. Leer la palabra. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La espada de ese Espíritu Santo es la palabra del Señor. Llenarnos del Espíritu es llenarnos de la palabra del Señor, obedecerla. Llenarnos del Espíritu es acatar la voz del Señor. Llenarnos del Espíritu es dejarnos poseer por el Espíritu Santo. Que Él nos conduzca, que Él nos dirija y así nosotros andar llenitos del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, versículo 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esa es la forma, esa es la clave de hacerle frente a estos días malos. Mirar diligentemente cómo andamos, aprovechar muy bien el tiempo, entender cuál sea la voluntad del Señor y llenarnos del Espíritu Santo. Eso es para la iglesia. Amigo mío, a lo mejor tú no perteneces a la iglesia de Cristo todavía. Y esto tal vez te llama la atención, porque los días malos también te afectan, ¿no es cierto? Los días oscuros, los días grises, también te afectan. ¿Cómo puedes hacerle frente con estos mismos principios que te he dado? Pero por sobre todas las cosas, paso número 1, tú tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿ya? De forma personal. Tú te reconoces que has faltado ante Dios, abres tu corazón y le dices al Señor, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En estos días malos, gracias por presentarte a mi vida. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ha sido un placer compartir estos principios bíblicos con ustedes. Estaré subiendo más videos, uno semanalmente. Eso es lo que me propongo, uno semanalmente, para poderte ayudar, para que te vayas edificando en la fe y en el amor del Señor en estos días pero tan malos que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga. Hasta pronto.